Alibaba inicia un proceso con el cual intentarán desbloquear valor para sus accionistas, dividiendo su enorme conglomerado de negocios en 6 grupos de negocios más pequeños. Cada uno de estos grupos con su propio equipo directivo y cada uno de ellos con una mesa de consejo a la que tendrán que reportar. Esto con el objetivo de que cada una de las partes llegue a cotizar a un valor mucho más adecuado al que cotizan en su conjunto. Y de acuerdo a muchos analistas que se han mencionado acerca de este caso, esto sería un movimiento muy amigable para el gobierno chino. Sería algo que permitiría que la presión regulatoria disminuyera considerablemente, porque lo que no querían era ver una concentración de poder en tan pocas y tan grandes empresas. Pero siendo muchas más empresas, estarían por debajo del radar y esto permitiría a que cada una de las partes pueda crecer como anteriormente lo hacían y estar valuadas a una valuación en la cual no implicaría la presión regulatoria. Sí, sabemos que invertir en China implica muchos riesgos, pero uno de los más importantes son las regulaciones y las multas constantes que estas grandes empresas, Tencent y Alibaba, tenían que estar pagando. Pero ahora, si dividen a Alibaba en 6 partes y cada una de ellas cotiza de manera individual, las multas o las presiones regulatorias tendrían que disminuir considerablemente, ya que en teoría estos grupos de negocio no estarían infringiendo en prácticas monopólicas por el tamaño que tienen en el mercado. Ahora, Alibaba es una empresa que pasó de cotizar a $800,000 millones en el mercado a los $200,000 millones. Sí, ha sido una caída bastante dolorosa y este anuncio ha subido las acciones en un 14%, para llevarlas a cotizar a los $98 por acción. Y 2 de los aspectos principales a los cuales se les atribuye la caída de las acciones de Alibaba son: número 1, los riesgos de las regulaciones por parte del gobierno, pero número 2, la desaceleración en crecimiento que esta empresa ha visto. Y lo que esta separación en distintos grupos de negocios podría permitir es mayor flexibilidad en el uso de capital. Podrían distribuir el capital de mucho mejor manera en cada uno de estos grupos individuales. Número 2, grupos enfocados. Número 3, distintos planes de compensación en acciones. Sabemos que en las empresas tecnológicas los planes en compensación en acciones son un freno enorme. Es algo que sí, deteriora mucho las utilidades o el flujo de efectivo que estas empresas generan, al menos cuando lo revisamos en cantidad de flujo de efectivo que se genera por acción. ¿Por qué? Porque estos premios en acciones generan una dilución en las acciones de la empresa y aunque existen las recompras, a final de cuentas es un costo agregado que el inversionista tiene que considerar. Pero los grupos que tiene Alibaba, no todos ellos son tecnológicos y no todos ellos demandarían compensación en acciones tan elevada. Mencionando, por ejemplo, que el grupo de la nube, AliCloud, sería una empresa o un grupo en el cual se darían muchísimos premios en acciones, porque se necesita una gran cantidad de ingenieros especializados. Pero pensando en Ciania, que es el segmento de logística de la empresa, pues ahí no tendrías que compensar tanto a los distintos empleados, por lo cual, o sería una compensación muy distinta, por lo cual esta cantidad de premios en acciones que se dan sería adecuado para cada uno de estos grupos y podrían estar estructurados de manera muy distinta sin tener que pensar en conjunto como que son una gran empresa tecnológica. Y así también cada una de estas empresas, cada uno de estos segmentos podría hacer sus propios esfuerzos por hacerse o por incrementar su presencia internacional, logrando idealmente con el conjunto de estas situaciones una evaluación más congruente para cada uno de estos segmentos de negocio. ¿Y qué segmentos de negocio serían? Pues sería el e-commerce de China, que es el segmento más grande, que de hecho los últimos 9 meses, y mencionaré los ingresos de los 9 meses que generaron estos segmentos, porque así estuvo en el desglose del último trimestre, generaron $65,000 millones. Sí, decreció en 1% a comparación del año anterior y tuvieron un margen EBITDA de 34%. Como segundo grupo de negocios sería el commerce internacional, el cual ingresó los últimos 9 meses $7.2 mil millones con un 8% de crecimiento año con año, y ahí tuvieron pérdidas. En margen EBITDA fue un menos 4%. Otro de los grupos sería los servicios de consumo local. Estos servicios incluyen, por ejemplo, los mapas digitales, el delivery de comida, y tuvieron ingresos, o este segmento tuvo ingresos de $5,000 millones los últimos 9 meses, un incremento de 11% año con año, pero pierden bastante dinero o tienen un margen bastante negativo, por lo cual entendemos cuando el CEO actual de Alibaba nos menciona
Cada uno de estos grupos, en su tiempo y cuando se sientan listos, podrán ir a buscar ofertas públicas iniciales, ir a publicar de manera independiente al mercado. Sí, para eso va a tomar tiempo y cada uno de estos grupos va a tomar tiempos diferentes. Cada uno podrá recaudar capital, tener su propia deuda, tener sus propios equipos que estén trabajando para llegar a ser rentables y enfocarse en ser rentables, en recortar costos, en que no haya tanta burocracia. Esto es bastante positivo en la eficiencia del manejo y la administración de cada uno de estos negocios. Eliminas muchas líneas de empleos que no necesitas. Eliminas muchas líneas que terminan siendo únicamente burocracia o más que nada burocracia que no se necesita cuando funcionas en negocios más pequeños que como quieras son bastante grandes. Sí, estamos hablando de que el segmento más grande en los últimos 9 meses generó $65,000 millones. Eso ya por sí mismo es uno de los negocios más grandes del mundo. Pasando al cuarto grupo de negocios sería Cianiao, que es el segmento de logística que ingresó $6,000 millones los últimos 9 meses, lo cual tienen un margen EBITDA de 0%, al menos eso fue de los últimos 9 meses. Sí, muchos de estos segmentos están teniendo pérdidas, entonces aunque las ventas de los segmentos sean bastante grandes e importantes, no tienen rentabilidad. Estos $6,000 millones prácticamente no generaron utilidades, o más bien no generaron utilidades en lo absoluto. Y es por eso que son muy importantes los esfuerzos individuales y los esfuerzos concentrados para llegar a tener rentabilidad. Claro que idealmente mientras sigan creciendo y se sigan desarrollando. Ahora, el quinto grupo de negocios y probablemente el más atractivo para las personas sería AliCloud, el segmento de nube que tenía crecimientos bastante interesantes y que se espera que tenga una rentabilidad como lo tiene Amazon Web Services en los Estados Unidos. Actualmente no es el caso. La rentabilidad o el margen EBITDA que tiene AliCloud es del 2%. Y estamos hablando de que tuvo un crecimiento año con año de únicamente un 5% e ingresos los últimos 9 meses de $8.4 mil millones. Entonces sí, un segmento grande en cantidad de ventas, pero todavía bastante pequeño en su generación de flujos de efectivo. Podríamos inclusive decir que en estos momentos no es siquiera significativo el margen EBITDA que genera AliCloud. Pero mientras más crezca, podríamos esperar que la rentabilidad aumente en este segmento considerablemente y que llegue a parecerse algo a lo que está este mismo negocio o este mismo segmento de negocios en Estados Unidos. Y el sexto grupo en el cual se dividirían sería Digital Media o, por ejemplo, el YouTube chino y la producción de películas, toda esa producción de contenido también que tiene Alibaba. Sí que ingresó los últimos 9 meses $3.3 mil millones. No tuvo margen EBITDA el último trimestre y decreció en un 4% año con año. Es normal, o podríamos decir que es en línea con lo que estuvo sucediendo en Estados Unidos, porque hubo mucho menos personas o mucho menos empresas buscando hacer marketing digital. Entonces esto fue algo global. El marketing digital no está en su auge, sí hubo una contracción y lo vemos en este segmento de negocios. Entonces, pensando de esta manera, viendo los ingresos, viendo que cada uno de estos segmentos va a poder pedir su propio capital o va a poder distribuir su propio capital, va a eliminar líneas de empleados que no necesita, pero que tenían que existir anteriormente por la manera en la que funcionan. Cada uno de ellos va a tener su propio equipo directivo que va a poder tomar sus propias decisiones, que va a decidir sus planes de expansión. Y en mi opinión, ojalá que esto se vaya a realizar y que vayan a terminar siendo 6 distintos spin-offs, que cada uno de ellos cotice en bolsa. Todavía no sabemos cómo será el proceso, no sabemos cuál es el tiempo en el cual ellos podrán comenzar a hacer ofertas públicas iniciales para algunos de estos segmentos. Lo que sí sabemos es que ya van a iniciar con cada uno de ellos tener su propio equipo directivo. El CEO actual será el CEO únicamente del segmento de AliCloud. Y para mí esto ya es suficiente para mantenerme aún más optimista por sobre estas acciones. Simplemente quiero decir que si no te sientes cómodo invirtiendo en China, no te sientas presionado a hacerlo, no porque las acciones estén en 98 o vayan a subir a 150 o hayan llegado y si eventualmente llegan a los 200, te sientas presionado porque han subido a invertir en un lugar en el que no te sientes cómodo. Yo me siento cómodo tomando este riesgo por mi edad, por mi nivel de aversión al riesgo, por la diversificación que tengo en el portafolio, que no mantengo más de un 10% invertido en China y que tengo división invirtiendo entre Alibaba y Tencent. Y sí, entiendo los riesgos. Yo con eso justifico la propuesta que Alibaba tiene en riesgo-beneficio y con el valor que creo que esta empresa puede alcanzar los próximos años. Y con esto yo pienso que el valor que Alibaba podrá alcanzar los próximos años va a ser mucho mayor, gracias al incremento en eficiencia y a la disminución de otras apuestas.
Tanto Alibaba como Tencent son dos empresas que invierten y podríamos decir apuestan mucho en nuevos negocios, algo así como Google hace. Google ha perdido miles de millones de dólares a través de los años invirtiendo en otras apuestas. Bueno, Alibaba tiene un caso similar. El segmento de otras apuestas no es rentable para Alibaba. Constantemente, al ser este conglomerado tan grande, buscan nuevas oportunidades, buscan diversificar capital, seguir innovando, seguir invirtiendo en distintos segmentos, lo cual sacrifica un poco de la rentabilidad en el corto plazo esperando que lleguen a tener una nueva línea de negocios. Pero ahora que van a ser 6 negocios distintos, cada uno de ellos va a poder invertir en investigación y desarrollo de manera individual y lo van a hacer únicamente cuando el negocio tenga la rentabilidad suficiente para permitírselo, lo cual me mantiene muy optimista, porque si cada uno de estos negocios llega a ser rentable, la empresa en su totalidad va a valer bastante más. Si cada uno de estos negocios cotiza a una valuación en la cual ya no se consideran tan grandes las presiones regulatorias, pues entonces cada uno de estos negocios simplemente con los ingresos que tienen en estos momentos van a valer más, porque el riesgo percibido por el mercado va a ser mucho menor. Y por si no lo notaron, esto ha sido una noticia que a mí me ha emocionado bastante. Y claro que esto es mi opinión y puedo estar completamente equivocado, pero inclusive me gustaría que en los próximos trimestres Alibaba anuncie que alguno de los segmentos esté listo para hacer un spin-off y ver de qué manera y cómo lo cotiza el mercado, ver de qué manera cotiza ese segmento y cómo lo ve el mercado, cómo lo perciben en el mediano plazo. Así, empresas como Tencent, otra gigante en China, podría seguir esos mismos pasos, haciendo que cada uno de los segmentos de los cuales Tencent pueda realizar un spin-off valga mucho más por sí solo que en su conjunto. Entonces, en un movimiento que podría parecer algo que el gobierno chino de cualquier manera eventualmente tendría que presionar sobre Alibaba o sobre Tencent y decirles o forzarlas a dividirse o a partirse como empresas, que ellos lo hagan de manera individual y que ellos empiecen a trabajar por sobre eso desde este momento es algo que creo que se va a ver reflejado en mucho más valor, en generación de valor para todos los accionistas, en un aumento de eficiencia para cada una de las líneas de negocio y en un atractivo mayor para poder invertir en China viendo menores riesgos en ese país. Ahora, inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.